Bien, el 25 de mayo. Filosofía medieval, tenemos a Agustín Sáez presentando a Orígenes de Alejandría. Bien, muchas gracias, Agustín. Te dejo la Ok, palabra y profe. después ahí iremos conversando. Em, ya, tengo un par de consideraciones introductorias que hacer sobre el texto, tanto en contenido como en forma. Eh, bueno, primero, estructuré la presentación de modo que puedan interrumpirme cuando quieran. Ya, por eso hice un handout y eso. Siento que es un formato que permite un intercambio de ideas un poco más, no sé si agresivo es la palabra, pero más intenso, en el sentido de que no es tan grave que se corte la presentación en algún momento, porque la estructuré en hitos, de manera que nosotros nos podemos parar a discutir en cualquier punto, y si la discusión se extiende eh, y acabamos el bloque sin haber terminado todos los contenidos, creo que de igual manera es provechoso. ¿Ya? Así que pueden interrumpirme en cualquier momento, tanto para hacer preguntas como para decir que estoy hablando estulticias. Eh, Levantamos la entonces, mano con esto que dice aquí, reacciones, por sí, sí, ejemplo, o de plano como... o directamente en palabras, claro. Sí, sí. Bueno, la primera consideración que tuve, o sea, que me gustaría hacer es una de orden metodológico. Eh, yo les comenté yo les comenté a principio de año que iba a ser una especie de ayudante, por así decirlo, pero únicamente eh, mi trabajo estaría referido a las fuentes primarias griegas, y en, en la medida en que quería ser fiel a eso que dije, es que me había decantado por trabajar el texto de Orígenes de una determinada manera que al final descarté. em, pero de todas formas igual quiero sembrar ciertas inquietudes que yo todavía no logro disipar con respecto a este texto. Y bueno, lo primero es que el texto que nosotros vemos del el De Principiis o el Periarjón es un texto que fue escrito originalmente en griego, ya por Orígenes de Alejandría, pero nosotros no conservamos una versión del griego, no tenemos el texto original. Nosotros contamos con una traducción em, latina, ¿ya? Creo que esta es la de Rufino de Aquilea. El profesor ya me corregirá si estoy equivocado, pero ¿Correcto? es es una traducción latina de un texto griego, y en esta versión lo único que conservamos es un par de pasajes que son una especie de epígrafes. Em, aquí me acerco para que lo vean. Y ya viendo el poquito texto griego que conservamos nosotros, o al menos a mí me pasó que uno puede poner en duda la fidelidad de la traducción latina con respecto al texto original, ¿ya? Em, y eso, o esa inquietud, uno puede tenerla atendiendo a asuntos meramente sintácticos, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, fíjense que aquí la traducción latina traduce por omnes un hoy, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos ver aquí en el lado español del texto, que son dos formulaciones del primer párrafo del texto que son parcialmente distintas, y que si bien la diferencia no es tan crítica, no es tan radical, este tipo de cosas se repiten a lo largo de todo el texto. Y en la medida en que no tenemos, por ejemplo, la versión griega de todo lo que viene acá, es que uno puede dudar de la fidelidad de la traducción latina con respecto al texto original. Fíjense, por ejemplo, que la primera línea
primer libro, en su capítulo primero, tiene en la versión griega los que creen y están convencidos de que la gracia y la verdad han llegado por medio de Jesucristo y que Cristo es la verdad, de acuerdo a lo dicho por él, yo soy la verdad. Y aquí tenemos todos los que creen y están convencidos de que la gracia y la verdad han venido por Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces pueden darse cuenta de que hay variaciones en las formulaciones que em, pueden ser em, un poco peligrosas, ¿ya? También está el problema de ciertas citas a San Jerónimo dentro del texto y alguna referencia al emperador Justiniano que parecen endurecer la postura del propio Orígenes, y en ese sentido uno tiene que estar leyendo este texto con pinzas, ¿ya? Em, entonces eso es lo primero que me gustaría plantear, ¿ya? Que tengan un especial cuidado con este texto. em, y estén atentos a las recomendaciones que el profesor les pueda dar, porque a mí me asaltan muchas dudas a la hora de leer este texto, sobre todo contrastándolo con las lecturas de otros autores medievales que he tenido la oportunidad de leer en esta carrera. ¿Sí, profe? Sí, quizás, no sé si ibas a entrar en eso después, pero quizás podrías decir, ya que entraste en ese tema, explicarnos al tiro también cuál es el motivo, digamos, de fondo que puede haber creado diferencias. O sea, en la forma en que Rufino traduce. Claro, a veces son simplemente cosas sintácticas, pero a veces hay cosas de contenido. Y no sé si tú ibas a entrar un poco en eso o prefieres que lo diga yo. ¿Cuál es como el motivo de fondo que hay detrás de que a veces hay diferencias incluso de contenido? Como que algunos conceptos se esfuman, no por una ignorancia, sino que a propósito. O sea, es una traducción que tiene un objetivo detrás. No es una traducción como simplemente así como erudita o neutral, ¿no? No sé si vas a entrar en eso o quieres que lo diga yo. No, dele usted nomás, profe. Ah. Sí, el problema de fondo es que Orígenes fue criticado fuertemente por algunas doctrinas específicamente. Y entonces, claro, algunos puntos doctrinales le fueron encarados como errores y posteriormente a su muerte también esos errores fueron condenados formalmente por la Iglesia en concilios posteriores a su muerte. Pero por otra parte, Orígenes seguía teniendo muchos admiradores, entre los cuales, por ejemplo, este autor del siglo IV, que es Rufino de Aquileia, y entonces él lo quiere traducir para darlo a conocer, pero al mismo tiempo quiere de algún modo purificarlo de lo que pueden ser considerados como errores, ¿no? Y entonces, claro, por eso aquí va como esfumando o a veces diciendo de otra forma, ¿no? Lo que puede ser interpretado en el sentido de doctrinas erróneas. Y a eso mismo le debemos también la conservación de muchos fragmentos griegos, porque los fragmentos griegos los tenemos precisamente porque fueron seleccionados para condenar estos errores. Concretamente en el Concilio de Constantinopla del año 553, en el que estas doctrinas fueron condenadas. Estamos en los tiempos del emperador Justiniano, y por eso se dice fragmentos de Justiniano, o sea, porque el propio emperador Justiniano se interesaba de teología. Entonces él participó como en esta discusión del concilio de 553 y entonces a ese concilio se debe como la selección de fragmentos que tenemos. Bueno, después hay otro fragmento más largo que tenemos sobre el libre albedrío, que ese fue en cambio por una antología que se redactó en el siglo IV. Todo el largo fragmento del libro tercero sobre el libre albedrío, eso lo tenemos en griego porque fue seleccionado como una lectura de buen nivel, de gran nivel. Pero en cambio los fragmentos doctrinales los tenemos porque después representan doctrinas que fueron condenadas como herejías, básicamente. Francisco levantó la mano. Sí, quería hacer mención a eso que precisamente está diciendo usted, profesor, que es muy relevante,
porque hay que considerar que estamos en una época en y en la época también de toda la apologética, había mucha disgregación de sectas y tergiversación de manuscritos. Entonces, había muchos manuscritos dando vuelta por ahí, tanto de los evangelios como de otros, como de autores paralelos, o de los mismos padres apologetas, etcétera, que se tergiversaban para acomodarlos a las sectas. Entonces, eso que había ahí que o le ponían otras más cosas o le quitaban otras cosas. Entonces, quedaron dando vuelta una alta cantidad de manuscritos que en realidad pertenecían a sectas, principalmente gnósticas o arrianas, que por eso también hay que tener mucho cuidado al día de hoy cuando se habla, por ejemplo, de manuscritos encontrados que son muy antiguos. Entonces, bueno, pero eso era de una secta o era de qué. Entonces, es un tema que está abierto en ciertos flancos, por decirlo así, porque es una época que el cristianismo todavía no está totalmente asentado y que las sectas proliferaban mucho y usaban los textos y los intervenían. Eso está registrado. Sí, pero tú te refieres en general a los textos, no en particular a Orígenes. Claro, que Ah, claro, en general a los textos a los textos, ya. claro, Ah, ya, perfecto. y que en Orígenes también puede pasar por este tipo puede haber pasado por este tipo de manos, por decirlo así de una forma. Perdón, y otra cosa que quería agregar, la otra fuente que tenemos es San Jerónimo. Por eso en las notas y también en el texto a veces aparecen textos que son conservados en latín, pero que no son traducción de Rufino, porque San Jerónimo también hizo una traducción del De Principiis en el siglo IV, casi contemporánea a la de Rufino, pero con otra intención, con la intención casi opuesta, porque Jerónimo también en su juventud fue un admirador de Orígenes, pero sin embargo, de viejo pensó que era mejor también avisar de los errores de Orígenes. Y entonces quiso hacer una traducción suya para contraponerla a la de Rufino, para mostrar que Rufino había en el fondo parafraseado y a veces ocultado los pasajes problemáticos. Entonces quiso hacer una más literal. Solo que lamentablemente esta de Jerónimo no nos ha llegado hasta nosotros, salvo fragmentos. Entonces solamente hay fragmentos en los que podemos comparar y a veces completar con esos fragmentos la traducción de Rufino. Son pocos, pero son interesantes porque justamente mete el dedo en la llaga en pasajes problemáticos. Además, Bien. también hay que tener en cuenta que esta no es una obra que exponga un pensamiento maduro, porque esta obra es una indagación. Y eso uno lo ve mucho a la hora de leer el texto, porque a mí me parecía mucho que a ratos y en determinadas materias Orígenes iba muy a tienta, como Ah, indagando. Y claro. si bien uno puede dar cuenta de la existencia de un principio metodológico que guía el texto, eh, esto no es como, no hay una madurez de pensamiento que uno ve, por ejemplo, no sé, en la Suma Teológica, por ejemplo, de Santo Tomás o la Ciudad de Dios, por ejemplo. Ah, claro, claro. Sí, eso es muy importante porque este hay que tener en cuenta que este es el primer intento, en sentido absoluto, el primer intento que hace un pensador cristiano de darnos una visión sistemática. Y por eso le llamó también De Principiis, con este título, diríamos, profesional, científico, o sea, sobre los principios, un título sacado evidentemente de la cultura griega, de la filosofía griega, con el que él evidentemente pretende ya alcanzar una primera sistematización, pero al ser el primero que la hace, evidentemente que todavía hay mucho camino por recorrer. ¿No? Y entonces, claro, en muchas partes va a tientas y él mismo lo dice. No, él muchas veces en el texto dice, no se tome esto como si estamos dogmatizando, o sea, como si estamos dando ya una doctrina definida, sino que más bien estamos investigando, ¿no? O sea, él dice, sí, ciertamente en la doctrina cristiana hay cosas que son claras y que se enseñan, que enseña la tradición,
pero otras que no están claras, que tenemos que seguir investigando, ¿no? Y para él eso es un ejercicio importante y el cristiano, al menos a un cierto nivel, el cristiano que puede, que tiene la preparación cultural, tiene el deber, ¿no?, de ejercitarse en esta como disciplina intelectual, de ir escudriñando la verdad, porque el propio Dios, en el fondo pedagógicamente, el propio verbo, el logos, no quiso manifestar todo así al mismo tiempo de una manera evidente para darle a las personas como la posibilidad de ellos mismos, ¿no?, con su esfuerzo, con su trabajo, progresar en la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, eso es un principio, claro, como digamos, ético y científico al mismo tiempo que, y espiritual, como de que el progreso espiritual también está unido como al esfuerzo del trabajo intelectual. Hay que esforzarse por penetrar los misterios, porque a propósito, Dios algunas cosas las revela más claramente, evidentemente las que son más de inmediata urgencia, pero muchas otras con las que uno puede progresar, las dejó al trabajo humano, digamos. Que es como la pedagogía del logos, del verbo en la creación en general. O sea, Dios le da cosas al ser humano, pero también espera que el ser humano, con su trabajo, ¿no?, con su libre albedrío, con su esfuerzo, con su empeño, progrese digamos, tanto en lo práctico, pero también en lo intelectual, ¿no? Entonces, lo que puede pasar en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, también pasa en la filosofía, en la teología. El ser humano tiene que esforzarse en penetrar cosas que son misteriosas, ¿no?, secretas. Bien, sigue nomás, Agustín, porque ya te hemos interrumpido No, 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 suficiente. no, sí. Esa es la idea, de hecho. Como, bueno, paso con la presentación ya en esta segunda mitad de la Ah, sesión. pero espera, disculpa que te interrumpo, pero ¿no querías decirnos algo como muy breve de la biografía de Orígenes? Como algo para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, como unos 5 minutos de colocarlo como en dónde estamos, o, 2 o 3 eventos claves que le ocurren, ¿o no? Mm, sí, tengo un par de cositas acá. eh, Después, bueno, eso evidentemente es fácil de ver en una enciclopedia, pero ahora solamente como para ubicarnos muy rápidamente, 2 o 3 minutos, dónde estamos, digamos, cuál es el tiempo, el lugar, como el ambiente cultural, diríamos, muy en general. sí, sí, sí. Bueno, se entrena a Orígenes como un hombre que habría vivido entre el 185 y el 250 más o menos. Es el rango O sea, no, eh, exactamente, sí. Esas son fechas exacto. bastante exactas, sí. Sí. De hecho, es el 184 al 253. Sí, sí, son fechas Acá está, sí. bastante seguras, sí. Bueno, él fue un erudito de lo que nosotros ahora conocemos como cristianismo primitivo, y él nació y pasó la primera mitad de su carrera y de su formación intelectual en Alejandría, ¿ya? Em, y fue un pensador que habría escrito más de 2000 tratados, ¿ya? Solo sobre las ramificaciones de la teología. Entonces, en ese sentido, uno tiene mucho de lo que lamentarse porque no tenemos esos 2000 tratados, ¿ya? Como tampoco tenemos otras cosas que nos gustaría tener y que nos facilitarían un poco la existencia, pero bueno. Eh, bueno, entre esos 2000 tratados eh, están presentes los tópicos que llevan a los diversos teólogos del cristianismo a investigar, como la crítica textual, la exégesis, etcétera. Y eso, el haber sido tan prolijo, el haber sido tan bueno para producirlo, hizo una de las mentes más influyentes dentro del cristianismo primitivo y las líneas de pensamiento que vendrían más adelante. Em, Sobre lo que hablé al principio de la clase con el profesor, lo resumo un poco. A em, Orígenes recibió muchas burlas a lo largo de su vida por una anécdota, porque se
y esto lo voy a decir solo una vez, por favor, y no lo pongan en el ensayo ni nada de eso, porque en verdad me da mucho pudor como tener que hablar de estas cosas, pero em, a Orígenes se le habría imputado o se le habría hecho la acusación de ser una persona que interpretó de manera textual un pasaje de Mateo 12 que habla sobre la castración y se empezó a correr un rumor sobre Orígenes de que él se habría castrado a sí mismo con un cuchillo en mano y eso fue motivo de muchas burlas en la Edad Media. Hay muchos Pero espera, no, dibujos, no es que el texto de Mateo hable de la castración. El texto de Mateo es el famoso texto que habla de que si tu ojo te escandaliza, claro, sí, sácatelo, claro, si tu entonces mano te escandaliza, claro, habla del ojo, de la mano, pero de Mateo claro, él 19, lo 12, aplicó también, evidentemente, por extensión a todo el resto sí, del cuerpo, y claro, como evidentemente había una tentación o tenía tentación de ese tipo, lo interpretó muy literalmente, claro. sí. Claro, y Y entre otras cosas, está, en Alejandría eso fue considerado también causa para que no pudiera ser ordenado sacerdote, porque para ser ordenado presbítero sacerdote en la Iglesia Católica tenía que ser físicamente íntegro, no podía ser castrado. Pero sin embargo, después cuando se escapó a Palestina, el obispo de Palestina no hizo caso de eso y lo ordenó sacerdote igual. Así que después él fue sacerdote. claro, esto es algo que recoge Eusebio a propósito. Pero bueno, eh, ya hacia el final de su carrera, por así decirlo, sabemos que Orígenes habría dicho que solo un tonto interpretaría de manera textual el pasaje de Mateo 12, por lo que a pesar de todo uno queda con la duda igual porque no tenemos textos de Orígenes que hablen sobre la castración, pero tampoco tenemos textos de Orígenes que hablen sobre no hacer eso. Entonces, pero bueno, en verdad a mí me dan pudor estas cosas, así que Claro, em, pero digamos, en general es importante lo que dijiste como criterio exegético, claro, porque eso no lo hemos dicho todavía, y digamos, Orígenes fue en la antigüedad el representante más destacado de lo que después se conocerá, o sea, de lo que, digamos, ya se conocía, pero que él, digamos, difundió muchísimo la interpretación alegórica de los textos bíblicos, porque muchos textos bíblicos, no, sobre todo del Antiguo Testamento, no daban mucho sentido o no parecían muy útiles interpretados literalmente. Y entonces él, a gran escala, interpretó alegóricamente una gran cantidad de textos del Antiguo Testamento, sobre todo. Entonces fundó prácticamente una escuela exegética. Digamos, claro, prácticamente su profesión principal era esa, interpretación de la Biblia, la exégesis bíblica. Y de eso fundó una escuela que duró siglos. O sea, la interpretación de la Biblia, como la fundó él, duró siglos. Se pasó después de Egipto a Palestina, cuando él se trasladó, y tuvo un éxito, un influjo incalculable en ese sentido. Espérate que Brian había levantado la mano hace un rato. Gracias. Era algo bien cortito. Quería saber si eh, Orígenes por vivir en Alejandría había tenido algún entrenamiento como filósofo, para saber si esa es la forma en la que hay que acercarse a este texto. Sí, Eso. correcto, sí, sí. En Alejandría él es parte de todo un ambiente que en general tiene una cultura de alto nivel, claro, y dentro de eso también la cultura filosófica. Es muy probable, digamos, no tenemos tantas fuentes, pero es muy probable que él haya efectivamente sido alumno de la escuela platónica de Alejandría, en particular de un maestro que se llamaba Ammonio Sacas. Algunos dicen, porque según algunos testimonios, incluso él o sea, tuvo el mismo maestro que después tuvo también Plotino, solamente que Plotino era más joven, entonces probablemente no fue compañero de curso de Plotino, pero es probable que haya tenido el mismo maestro. O en todo caso, fue alumno de la misma escuela, porque prácticamente en Alejandría había ya en esa época una escuela platónica, ¿no? A pesar que la escuela platónica, la academia estaba en Atenas, pero en Alejandría había una sucursal importante, y quizás que terminó siendo más importante que la de la propia Atenas, ¿no? Porque después Plotino, que fue egipcio, y entonces la escuela de Alejandría era central
en el desarrollo del platonismo. Y por eso, claro, por eso también él le escribe a un público, quiere escribir este De Principiis, que está dirigido a un público culto, evidentemente, que se hace preguntas científicas, sistemáticas, que quiere poner de acuerdo la exégesis bíblica con la filosofía. Entonces, claro, es todo parte de este ambiente de alto nivel y también de nivel, evidentemente, filosófico. Muchas Bien. gracias. Francisco, ¿quería decir algo? Sí, cortito respecto a la contextualización biográfica. Si acaso Agustín, ¿tú sabes si es cierto que su padre había sido un mártir cristiano porque se estaba viviendo una época de fuerte represión contra los cristianos muy violenta y su padre había sido mártir cristiano y él desde muy adolescente soñaba con ser un mártir cristiano Sí, y Leónidas de Alejandría, sí. claro, y él como que quería salir a la calle a gritar que él era cristiano y la madre como que intentaba frenarlo y le escondía la ropa y cosas así como para que Correcto, sí, no fuera martirizado. correcto, sí, exacto. Sí, pero sin embargo, al final de su vida igual fue arrestado y torturado y durante la persecución de Decio en 251 y finalmente murió prácticamente por las secuelas de las torturas. Entonces se puede decir que él también fue mártir. El término exacto es confesor, porque el que confiesa la fe, pero no muere inmediatamente, se le llama confesor. Pero él fue prácticamente mártir, porque por las secuelas casi inmediatas de las torturas después murió. Solamente que no fue canonizado, no fue considerado santo por los errores doctrinales, porque después de la muerte se le imputaron estos errores doctrinales y eso impidió que fuera considerado santo. Pero siempre tuvo partidarios que quisieron canonizarlo hasta el día de hoy. El profesor que yo tuve en Roma que enseñaba Orígenes era un cura que era partidario que había que llegar a la canonización de Orígenes como santo. Pero la cosa al parecer no ha prosperado todavía, pero, digamos, pero el título que tiene para eso es sólido, porque el título del martirio evidentemente es un título bien sólido. Joaquín. Sí, una duda con respecto a lo último que usted dijo. ¿Cuáles son los criterios que se emplean para canonizar a una persona? Bueno, fuera del martirio, que ese es un criterio muy fácil, muy evidente, si alguien muere mártir, entonces eso ya no tiene refutación, digamos. Si no, normalmente el criterio es como el examen de la vida, o sea, hay que investigar la vida de la persona, pero después en el derecho canónico se agregaron también, se exigieron ciertos milagros, o sea, que se atestiguaran intervenciones como sobrenaturales también. Entonces se requiere, claro, que se examine la vida, todas las fuentes para averiguar que efectivamente la vida es santa, al menos santa a partir de la conversión, porque claro, uno puede haber sido pecador antes, ¿no? Pero que a partir de un cierto punto practica como la santidad de un modo especial o de un modo heroico, pero además se necesita que sean atestiguados ciertos milagros, al menos uno para la beatificación y dos para la canonización. Ese es como muy en breve el criterio. Bueno, claro, y el otro criterio es que, claro, que no haya errores doctrinales, porque si alguien ha propagandado errores doctrinales, claro, aunque la vida sea como irreprensible, la parte doctrinal también siempre es importante para la iglesia, porque si no, evidentemente después se puede, aunque la persona sea buena, pero si pasa a ser santo, después puede eso favorecer ciertos errores, ¿no? Entonces tiene que ser también la doctrina, una doctrina ortodoxa. Profesor, parece que el martirio no se considera solamente que la persona haya sido lapidada en la calle por ser cristiano, sino que también, por ejemplo, que haya llevado una vida cristiana tan al punto, por decirlo así, tan en la línea, que eso haya también, por ejemplo, deteriorado su salud y haya sacrificado su vida por una vida cristiana, ¿no? Bueno, pero eso es un martirio en un sentido, tú dices, metafórico. Claro, o Pero sea, no sé, porque, claro, se llama a veces en la tradición se llama martirio blanco, como la por ejemplo, penitencia. que estoy pensando, por ejemplo, en el caso del padre Hurtado. El padre Hurtado dio su vida a tal punto que no se preocupaba de sí mismo, de su enfermedad,
y luchaba por seguir ayudando a los niños pobres, etcétera, Ah. y eso también era una forma de martirio, ¿no? ¿O se puede Se considerar puede así? decir que es una forma de martirio, pero no es técnicamente martirio en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O sea, es martirio por extensión, digamos, como en sentido amplio, ¿no? Em, pero claro, bueno, por ejemplo, en el caso del padre Hurtado, claramente se examinó todos estos antecedentes y eso fueron más que suficiente para su canonización. Mm. Pero claro, también se agregara el asunto de los milagros, también en el caso del padre Hurtado. Bien. Sigue nomás, Agustín, que te estamos interrumpiendo mucho. No, no hay problema, no hay problema. De hecho, no sé, estaba pensando en que si sigue la paralización podríamos ocupar el siguiente miércoles para terminar esto. Bueno, veamos cómo nos va hoy. Sí, pues sí. Ahí vemos. Em, ya, bueno, como les decía, yo dividí la presentación en hitos, que voy marcando aquí como sobre el alma de los ángeles, de las potencias de Dios, el alma de Dios, de Cristo, las potencias, ya. Y me encargo de 3 capítulos del texto, 2 del libro segundo, el 8 y el 9 respectivamente, y uno del libro tercero, que es el cuarto, que lo tengo acá. Así que no se corten por interrumpir la presentación, la idea es que entiendan este texto. Claro, lo O importante es que sí, que se entienda. Y, Sí. y ahora, no sé si tú mismo vas a leer o quieres que alguien te ayude. no, quiero hacer una pequeña introducción porque Ah, ya. los pasajes de T1, T2 y T3, ahora mismo me estoy preguntando si es necesaria una lectura intensa de ellos porque el esquema que se expone aquí es bien liviano. Primero, Orígenes parte diciendo, ¿cierto? Este documento lo voy a subir, obviamente. Orígenes parte diciendo que no tenemos ningún testimonio en las escrituras que afirmen que los ángeles o los servidores de Dios tienen alma o que estos puedan ser llamados almas, ¿ya? Pero este problema, esta aporía se resuelve cuando uno atiende a lo que se ha dicho de Cristo y a las condiciones que se establecen para decir de un determinado sujeto que tiene alma, ¿ya? Tengan en mente, por ejemplo, la pregunta, ¿tienen los ángeles alma o son los ángeles almas? Tengan esa pregunta en mente y estén atentos a la solución que ofrece Orígenes, que es por homologación, ¿ya? Orígenes va a decir que con respecto a Cristo, a diferencia de los ángeles, con respecto a Cristo no se duda, ¿ya? Y en la medida en que de Cristo no se duda que Él haya tenido alma, que Él tenga alma, de los ángeles tampoco se debería dudar porque hacerlo parecería absurdo. Entonces, eh, Orígenes explica cómo puede aplicarse perfectamente la definición de alma a ángeles atendiendo a los principios que esta definición demanda. Y Orígenes va a poner dos. Es que en la medida en que nosotros llamamos al alma una sustancia que es racionalmente perceptiva y que también es móvil, Orígenes va a decir al mismo tiempo que esta definición también parece calzar con los ángeles, porque ¿qué hay? Aquí mismo pregunta Orígenes, que lo marco con un subrayado celeste. ¿Qué hay en los ángeles sino percepción y movimiento racional? Entonces, en la medida, el movimiento para resolver la pregunta sobre si los ángeles tienen o no tienen alma es un doble movimiento que se hace por el análisis de lo que las escrituras dicen de Cristo y las dos condiciones que demanda la definición de alma. Entonces, uno puede preguntarse, eh, ¿tienen los ángeles alma o son los ángeles alma o caben dentro de esta definición? La respuesta es sí, porque el alma es una sustancia que es racionalmente perceptiva y que también es móvil. Y esta, esta misma definición, dice Orígenes, cabe para los ángeles. Ahora, lo de racionalmente perceptivo lo entiendo y creo que eso es lo que se entiende, es como eh, lo que intelige, lo que tiene racionalidad, pero creo que la definición o la condición de móvil en este contexto es un poco lata, un poco laxa, muy,
no veo que la cualidad de móvil, de movimiento racional, sea muy rigurosa, más que nada porque después no se explica, ¿ya? Porque uno puede entender que la cualidad racionalmente perceptiva sea una cosa y eso uno lo entiende, eso es una potencia intelectual, pero primero habla de móvil y después habla de movimiento racional y primero no se explica el porqué de ese tránsito de la cualidad de móvil a la de móvil racional y tampoco se termina de explicar, ni se empieza a explicar, ni se explica de plano eh, qué quiere decir aquí la palabra móvil, movimiento. Entonces, no sé si usted, profesor, tiene algún comentario con respecto a lo que yo marco como T3 aquí. Que sería el capítulo, bueno, primero que todo este apartado evidentemente está dedicado al alma. Después, él sigue un esquema que parte de Dios, ¿no? Y después baja a la criatura. Entonces habla primero de Dios, después habla de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu, y después del Espíritu pasa a hablar de los seres racionales. Todo eso para dar la idea como de la sistematización, que es un poco Ujú, más compleja de que esto, pero simplificando un poco. Entonces, y también en los seres racionales parte escalonadamente, primero los ángeles, después los seres humanos, ¿no? Y después hace unas consideraciones sobre el alma en general. Bueno, que sea móvil, eso también es platónico, ¿no? Depende de esos textos que nosotros estamos tratando de ahora de juntar todo en un único documento por comodidad, una antología, ¿no? Y que también el texto del Fedro, que cita también Justino, ¿no? Cuando habla de que el alma se mueve a sí misma, que es una de las pruebas que Platón escribe para la inmortalidad del alma, ¿no? El alma mueve el cuerpo, ¿no? Pero entonces el alma, ella es vida, es movimiento, se mueve a sí misma, es automóvil, ¿no? Esa es la idea, que tiene en sí mismo su propio centro de operación, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido es móvil, es, digamos, que tiene en sí su propia energía, su propio movimiento. Mm, bien. Bien, avancemos nomás, sí, porque me ya, gustaría que llegáramos sí, a leer un poquito de los pasajes. ok. Este texto que marco como T4 lo considero bien interesante porque, pero bueno, lo voy a leer primero y después le planteo como Eso. lo que me vino a la mente. Ahora bien, si acaso es imperfecta porque decayó de la perfección o fue hecha imperfecta por Dios, lo investigaremos cuando hayamos comenzado a examinar cada cosa por orden. Pues si el hombre animal no acoge lo que pertenece al Espíritu de Dios y por eso, porque es animal, no puede acoger la comprensión de una naturaleza superior, es decir, la divina, tal vez Pablo, queriendo instruirnos de manera más clara sobre esto, ¿qué es aquello por lo que podemos comprender lo que pertenece al espíritu? Es decir, las realidades espirituales, relaciona y asocia la mente más que el alma con el Espíritu Santo. Esto de asociar la mente más que el alma, y bueno, aquí en T5 se trata un poco más esto, pero esto de asociar la mente con el Espíritu Santo más que el alma, me recuerda un poco a lo que vimos el año pasado, profe, no sé si se acuerda con el Redo. eh, ¿Con él? cuando con el Redo de Rival, Ah, ya. estaba pensando en este tema de el beso corporal, el beso espiritual y el beso intelectual, que él entendía como eh, el nivel en el que dos personas pueden involucrarse, el nivel más alto es el intelectual y no el espiritual. Y era bien curioso que es en el nivel intelectual en el que hay una mediación del Espíritu Santo y no en el espiritual. En Ah, ese bueno, que ese es sentido, todo un problema sí. con respecto al término espíritu. Sí, de Pero hecho, ahora para aclararnos un poquito terminológicamente, ¿podrías decirnos en griego a qué corresponden estas palabras? Mente, alma, estas palabras técnicas que tenemos en el latín. Pero sí, de también hay hecho, palabras que podemos retrotraducir, ¿no? Porque las podemos quería comparar hacer, con otras fuentes. quería Eh, hacer eso, pero después de este pasaje, porque planteo una pregunta que viene a propósito de lo mismo. Entonces,
Ah, ya, ok. Leo Ya. T5 y atiendo esa consulta. Ah, ok, ya, perfecto. Ahora leo el pasaje de T5. Presten atención acá, por favor. Pero Ujú. que el lector agregue a la reflexión lo que se observa en lo que está escrito en el Evangelio sobre el alma del Salvador, al cual algunas cosas le son atribuidas sirviéndose de la palabra alma y otras le son atribuidas sirviéndose de la palabra espíritu. Pues cuando quiere indicar alguna pasión o confusión suya, lo indica sirviéndose de la palabra alma cuando dice, ahora mi alma está turbada, mi alma está triste hasta la muerte y nadie me quita mi alma, sino que yo la ofrezco por mí mismo. Y encomienda en manos del Padre no el alma, sino el espíritu, cuando dice que la carne es débil, no dice que el alma está pronta, sino el espíritu. Y a partir de esto, parece que el alma es como algo que media entre la carne débil y el espíritu pronto. Bueno, la traducción, si uno retrotraduce, obviamente alma es psique y el intelecto o la mente es to noein o el nous, ¿ya? El pensar también en griego, de ahí el verbo noein, un infinitivo, o el Claro, nous si el es nous, sustantivado. que es importante, un término técnico importante del platonismo, ¿no? O sea, esta como contraposición entre alma y nous, él la saca de allá, en definitiva, ¿no? O sea, Sí. el nous como parte superior del alma, pero él lo interpreta a su manera. Explícanos un poquito qué quiere decir acá, explícanos un poquito esto que leíste. Sí, porque en T4, en lo que yo marco como T4 y lo que marco como T5, veo un conflicto que explico aquí, porque en T4 se habla de la cercanía de la mente o del intelecto con el Espíritu Santo, mientras que aquí se habla de una contraposición entre o de una relación distinta del alma con el Espíritu con respecto al Espíritu Santo, mientras que aquí también en T4 em, también se da esta diferencia con respecto a la relación que guarda la mente y el alma con el Espíritu Santo. Entonces, aquí me hago la pregunta porque en T4 digo, y siguiendo a Pablo, Orígenes declara que nosotros podemos asociar a la mente más que al alma con el Espíritu Santo. Y en T5 se lee que el alma es algo que media entre la carne débil y el espíritu pronto. Entonces, con estos antecedentes a la mano, yo me pregunto, esto es una duda que yo puse acá en el handout, que es algo que no he podido responder, si una homologación de términos espíritu e intelecto es correcta, porque noto acá que el intelecto, la mente, es más cercana al Espíritu Santo que el alma, ¿Sí? ¿ya? Y acá lo que se encomienda al Padre no es el alma, sino el espíritu. Ujú. Entonces, aquí me pregunto, y creo que la respuesta sería positiva, si en este sentido, espíritu, el espíritu es más cercano al Espíritu Santo que el alma, de la misma manera que el intelecto sería más cercano al Espíritu Santo que el alma. Y es por eso que me pregunto si es correcta la homologación de términos. Uno puede decir que espíritu e intelecto son lo mismo o algo que está estrechamente relacionado o si son algo distinto que versa sobre lo mismo. Entonces, esto es una duda de comprensión que yo tengo del texto y que Ah, sí, sí, la aprovecho a plantear acá. sí, la duda es buena, es una buena duda y yo creo que se puede responder a raíz de lo que dice en el texto que seleccionaste después, pero ya lo puedo anticipar aquí, después igual lo vamos a leer, que es interesante. Porque después se le explicará que todo este discurso que tiende a poner el alma como más abajo del nous, él lo finaliza después a decir que el alma es un nous que se enfrió. O sea, en otras palabras, existió el nous, el intelecto humano, como un ser creado por Dios en la cercanía de Dios. Entonces, al inicio el ser humano fue creado como nous, en otras palabras, sin cuerpo. Sin el para él hay como lo dirá en los textos que están seleccionados a continuación. Ahora hago solo una resumen para contestar esta pregunta. El ser humano es creado primero como nous, todavía sin cuerpo, ¿no? Solamente que después, como el nous, el intelecto, tiene libre albedrío,
Entonces, con el libre albedrío, los diferentes noes, plural de nous, los diferentes noes se van como enfriando, dice él, enfriando, o sea, cuando están cerca del fuego, que es Dios, que es el Espíritu, son santos, son creados santos, pero con el libre albedrío hay una caída del alma, y entonces el nous se transforma en alma, porque la palabra alma, psyché, él la relaciona con psychros, que significa frío, y entonces se enfría, de manera que el alma es el mismo nous, pero enfriado. Y entonces después, claro, en la medida en que vuelve a conectarse con el espíritu, puede de nuevo volverse un alma espiritual y por tanto volver al nivel como de nous. Brian. Hace un rato habían mencionado que Orígenes hace una lectura alegórica de los textos del Antiguo Testamento. ¿Esto sería la explicación más literal, no, perdón, no literal, pero más exacta de lo que ocurriría en el proceso de creación del ser humano? ¿Sería una versión racional del Génesis? O sea, claramente es una interpretación alegórica del Génesis, ¿no? Es una interpretación alegórica. Fundada, bueno, entre paréntesis, nosotros tenemos ciertas homilías de Orígenes sobre el Génesis, que un poco iluminan este problema. Porque como decía antes Agustín, Orígenes escribió muchísimo, pero mucho se ha perdido. Entonces, si bien tenemos algunas obras enteras, otras las tenemos fragmentarias, etc. Pero en base a lo que tenemos de las homilías sobre el Génesis, se ve que él interpreta alegóricamente el primer versículo del Génesis cuando se dice Dios, en el principio Dios hizo el cielo y la tierra. Para él, el cielo y la tierra, esa es la creación originaria, pero hay que interpretarla alegóricamente. El cielo no es el cielo que vemos, no es una realidad física. El cielo son los seres espirituales, los noes, en otras palabras, los intelectos. Y entonces esa es la primera creación que hace Dios. Después, cuando estos noes se enfrían, entonces van a, de algún modo, necesitar cuerpos. Y ahí viene la creación entonces de las cosas materiales. O sea, como una creación, diríamos, en este sentido, obviamente muy influida por el platonismo, una creación en dos etapas. Primero, Dios crea los seres espirituales, o noes, o llamémoslo intelectuales, y después estos noes van como cayendo, pero con caídas diferentes, porque cada uno toma opciones diferentes, y entonces después necesitan cuerpos diferentes. Por eso como la creación de los diferentes cuerpos humanos, bueno, algunos quedan en un nivel alto y quedan como a nivel de ángeles, otros caen más bajo y se transforman como en demonios, pero los que caen a media caída, digamos así, son los seres humanos, y cada ser humano, sin embargo, en un nivel diferente. Entonces, también tienen diferentes situaciones físicas y también diferentes situaciones históricas, diferentes situaciones sociales. En otras palabras, todas las que nosotros llamamos desigualdades de cualquier tipo, ¿no? Todas ellas se remontan últimamente, según él, a una opción previa del libre albedrío. Entonces, la creación después del mundo como lo vemos, múltiple, etcétera, con múltiples criaturas, múltiples condiciones, todo eso es fruto claro, del libre albedrío, que entonces hace que cada uno tome una opción diferente. Y todos entonces después pueden volver al nivel, como al nivel originario, digamos. Francisco. Quizás sea necesario también integrar de que en estos contextos el espíritu tiene siempre la connotación de que remite obviamente al Espíritu Santo, y se usa pneumatos hagiu, ¿no? Entonces no se habla muchas veces necesariamente como un espíritu particular, sino que como gracia del espíritu que nos toca. No es algo que nos pertenezca, sino que el espíritu se puede posar en nosotros como gracia, pero no es algo propio como sí podría ser el alma.
como psique, el alma vendría a ser, claro, algo mucho más cercana a uno como propiedad, pero el espíritu como neumatos está más apuntando hacia lo que tiene que ver con el, el neumatos hagiu, como Espíritu Santo. Ah, claro, claro. Es claro, por eso que el problema aquí terminológicamente no es fácil, porque la pregunta de Agustín ahí era una buena pregunta, porque en el fondo, cuando él dice que el alma es algo que media entre la carne débil y el espíritu pronto, claro, evidentemente está diciendo que el alma puede como transformarse en algo más, o sea, al recibir la gracia, claro, el Espíritu Santo, el alma misma se convierte en algo superior y espiritual. Se convierte, podríamos decir, en espíritu. O en otros términos, se convierte en intelecto. Sí, hay una cierta, yo creo, homologación. Es correcta en cierto sentido, una homologación entre espíritu e intelecto, o al menos una estrecha relación. Ahora, obviamente, cuando ustedes, ese es un buen ejemplo, cuando ustedes leen una traducción de un texto antiguo, siempre tienen que recordar que hay detallitos que está introduciendo el que imprime la edición moderna, ¿no? Por ejemplo, aquí el que imprime, no sé si esto terminó estando en la edición definitiva, lo podemos controlar. Cuando yo imprimo esto con mayúscula, ¿no? Entonces estoy dando por supuesto casi que es el Espíritu Santo, porque lo estoy imprimiendo con mayúscula. Pero recuerden que esa mayúscula no es de Orígenes, ¿no? La mayúscula es del editor moderno, entonces hay que tener cuidado si el editor moderno nos está, claro, al poner una mayúscula ahí ya está no solo traduciendo, sino que está interpretando algo que podría ser, o sea, este podría ser el Espíritu Santo, pero también podría ser el espíritu humano, entendido como el alma que se espiritualiza. Aquí pasa, de hecho. Claro, Espíritu Santo. claro, cuando está la fórmula Espíritu Santo, ahí obviamente yo estoy seguro que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces ahí cuando el editor le pone mayúscula, bueno, está haciendo una cosa de vida, diríamos, no le queda duda, porque este claramente es el Espíritu Santo, es una fórmula técnica que indica la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando la palabra espíritu aparece sola, puede ser ambigua, ¿no? ¿Será el espíritu humano o el Espíritu Santo? O podría ser, claro, el alma humana en cuanto que se une al Espíritu Santo se convierte en algo superior, en nous, o sea, vuelve a inflamarse, porque es como el alma es como un cuerpo que está enfriado y claro, al unirse al espíritu se transforma de nuevo en nous, o sea, en algo superior, ¿no? Por eso que Pablo habla, claro, eso coincide con la terminología de Pablo que habla o sea, del hombre animal y del hombre espiritual, ¿no? O sea, el que tiene solo alma, dice él, es un hombre animal, pero el que se une con el espíritu pasa a ser un hombre espiritual, o sea, su alma diríamos, claro, vuelve a calentarse, por decirlo de alguna manera, vuelve a subir de nivel, ¿no? ¿Qué hora es? Que perdí la noción del tiempo. Ah, tenemos todavía un poquito. 11:29, sí. Tenemos todavía un Entonces, poquito. no sé, chicos, si ¿Mm? estos 15 minutos los quieren aprovechar para discusión. No sé, les No, pregunto. no, me gustaría que leyéramos un poquito más y ahí podemos después hacer todavía unos minutos de conversación. Si Sí, quieres sobre todo leer, que si esto quieres, es polémico acá. si quieres, sáltate directamente a donde dice esto que dije, que yo resumí, eso de que se enfría el alma. Claro, que sería ya el 9. Sí. Mm, A ver, estoy buscando. ¿dónde está eso que se enfría? ¿No estaba en el 9? A ver, creo que lo tengo aquí. Vamos a buscar en frente. Oh, no tenemos eso, profe. Pero Ah, no está. lo busco acá, pues, profe. Ah, Y por búscalo último allá, leemos. sí. Ya, el alma es Espera una que mente enfriada. Aquí lo busco está. en el libro impreso. Aquí lo tengo yo, profe. Ah, no El está. alma es una mente enfriada. Esto está en Ah, capítulo estaba en el octavo. 8. Estaba en el Sí, 8, claro. 283. sí. Sí, baja un poquito.
lo leo al tiro. Ah, y ven que acá, espera, sube de nuevo un poquito. ¿Dónde está la parte en griego? Porque, claro, aquí se ve como este es uno de los puntos conflictivos. Aquí empieza el capítulo 8 de Ánima. Allá. No, pero había una parte más abajo donde estaba la parte griega también, ¿no? A ver, Que son 2.8. acá está. Acá, profe. Una página después. 2.8, ahí, claro. Ven que aquí Sí. hay un punto seleccionado, porque claro, ese era un punto como criticable, ¿no? Porque en el fondo él está diciendo algo que después será evidentemente considerado un error, ¿no? O sea, que hay una creación del, como que hay una caída del alma antes que se cree el cuerpo. Porque evidentemente el relato del Génesis, tomado de una forma, digamos, no tan alegórica, lo que dice no es que el alma peca, sino que el hombre peca. O sea, el ser humano, Adán y Eva, creados cuerpo y alma, pecan. Entonces la caída, se dan cuenta, la caída es posterior a la corporalidad, ¿no? En cambio, en la visión de Orígenes, la corporalidad es posterior a la caída. Entonces, de algún modo, entonces la corporalidad es negativa porque es una consecuencia de la caída, que evidentemente le da un tinte muchísimo más platónico, ¿no? 2.8, claro. O sea, si quieres, lee ese pedacito que traduce el griego. Ya. ¿La traducción nomás, profe? Sí, lee la traducción no, porque tenemos poco tiempo. Ya. Tal como el Salvador vino a salvar lo que estaba perdido, ya, os persos ayer ceinto Apololos Josoter, y una vez que se salva lo perdido deja de estar perdido, así también vino a salvar esta alma, para salvar lo perdido. Y el alma salvada ya no sigue siendo alma, y lo perdido ya no está perdido. Y además, se debe indagar si tal como lo perdido existía cuando no se había perdido, y habrá un momento cuando no estará perdido, de la misma manera, también el alma existía cuando no era alma y existirá cuando no sea alma. Claro, en Ya, otras yo creo que palabras, había una preexistencia. Lo que está diciendo aquí, en el fondo, está sugiriendo que hay una preexistencia del alma, ¿no? Una preexistencia del alma, como dice Platón, que evidentemente es contrario, ¿no?, a la doctrina bíblica. Y entonces será después marcado como error. ¿Qué dice la nota? Muéstranos la nota 69 para ver de dónde está sacado este fragmento. la 69, esto está en... Uy, aquí hay que irse al final. Ah, hay que ir al Nunca, final. si Ah, algún día escriben un libro, nunca pongan las notas al final. pero no te lo digo yo porque tengo el libro aquí. Aquí ya la encontré, profe. ¿Lo encontraste? 69. Aquí está. Está tomado de Justiniano. Está tomado de Justiniano, claro, la carta al patriarca Mena. Claro, Sí. estamos en el contexto del concilio de 553. Por eso dice ACO. Esta sigla ACO significa Acta de los Concilios Ecuménicos, ¿no? Entonces es el tercer tomo de las actas de los concilios ecuménicos, en este caso concilio ecuménico quinto, es el quinto concilio ecuménico del año 553 en Constantinopla. Ah, y ven que aquí tenemos también, aquí le agrega también el editor, le agrega la traducción de Jerónimo, ¿no?, que traduce con mayor precisión, ¿no?, porque él quiere mostrar exactamente lo que dice, ¿no?, lo que dice Orígenes. Entonces, en resumen, se llaman almas cuando están perdidas. Él dice, entonces, claro, vino a salvar el alma. Salvar el alma significa que ya no es alma, sino que hay que llamarla de otra forma, hay que llamarla intelecto cuando está salvada. Y volverá a ser, también según otro axioma propiamente, típicamente griego, platónico, que Orígenes repite siempre, el final va a ser igual al principio. O sea, cuando los noes serán rescatados y volverán, diríamos,
volverán al estado original. Entonces volverán a ser noes en el cielo y la dimensión terrenal como la vemos será entonces abandonada, ¿no? E incluso él dice otro error que después se le achacará a Orígenes, que se condenará en el mismo concilio de 553. Eso lleva a Orígenes también a pensar que el propio diablo y todos los demonios finalmente se salvarán. Porque como todos ellos son noes, criaturas espirituales que pecaron, bajaron de nivel, pasaron a ser seres humanos más o menos malos, o bajaron a ser demonios, pero todos finalmente con el libre albedrío podrán volver a subir, incluso volver entonces a salvarse, o sea, volver a la condición originaria, según este axioma de que el final va a ser igual al principio, ¿no? Y eso también pareciera contrastar con la doctrina bíblica y por eso será considerado después un error, ¿no? Bueno, eso también lo lleva a hipotizar eventuales mundos sucesivos. Él dice, no necesariamente se salvarán todos al final de este universo como lo vemos, puede que habrá una conflagración universal y después quizás empiece otro mundo, pero los noes, entonces finalmente en alguna etapa de estos mundos sucesivos terminarán salvándose, porque finalmente no es pensable, dice él, que el logos no lleve a todos a buen fin, no lleve a todos a la salvación últimamente, porque sería, ¿no?, en esta visión como una especie de fracaso del logos, si fracasara no llevara a todas las criaturas racionales a la salvación. Bien. Vuelve a lo que ¿Cómo lo ven tenías. los demás? ¿Cómo? ¿Cómo lo ven los demás? No sé no sé si quedó claro o si hay duda. Medio jabonoso esto en todo caso, así que si alguien quiere pelear, Quizás lees antes de pelear, lee el ajá. pedacito donde dice explícitamente esto que tú seleccionaste de que las criaturas racionales causan la diversidad del mundo. Ah, ya, ok. Em, El 9, que el 9.2, sí. sí. Ahora bien, puesto que estas naturalezas racionales, que dijimos que fueron hechas al inicio, fueron hechas en circunstancias que antes no eran, por esto mismo, porque no eran y comenzaron a ser, por necesidad subsistieron como cambiantes y mutables, porque toda aquella virtud que estaba en la sustancia de ellas no estaba por naturaleza, sino producida por beneficio del Creador. Luego, el hecho de ser no les pertenece como propio y eterno, sino como dado por Dios, pues no existe desde siempre y todo lo que ha sido dado también se puede quitar o perder, pero la causa de esta pérdida estará en la criatura si el movimiento de las mentes no es dirigido de modo recto e íntegro, pues el Creador ha concebido movimientos involuntarios y libres a las mentes creadas por No, él. no involuntarios, voluntarios. Así, movimientos voluntarios y libres a el cansancio, ¿verdad? A las mentes creadas por él, sin duda, para que el bien que hay en ella llegue a ser propio, en tanto fuera custodiado por la propia voluntad. Pero la desidia y la pereza para custodiar el bien y la aversión y la negligencia respecto de lo mejor dio inicio a la pérdida del bien. Sin embargo, la pérdida del bien no es otra cosa que volverse al mal, pues sin duda el mal es carencia de bien. Por ello sucede que en la medida que alguien se alejara del bien, en la misma medida cayera en el mal, por lo cual, sin duda, en virtud de sus movimientos, cada mente, descuidando en mayor o menor medida el bien, era arrastrada a lo contrario del bien, es decir, al mal. Al parecer, a partir de esto, el creador de todo ha acogido ciertos gérmenes y causas de la variedad y la diversidad, de manera de crear un mundo variado y diverso, de acuerdo a la diversidad de las mentes, es decir, de las criaturas racionales. Aquella diversidad, se ha de pensar, la recibieron de la causa que mencionamos anteriormente. En todo caso, esto es lo que queremos indicar cuando decimos variado y diverso. Y aquí yo Ujú. tengo una pequeña observación, no sobre esto, sino sobre lo que viene más arriba. Ya. Y es que el mal sea la carencia del bien,
viene a remarcar esta oposición al esquema de tipo dualista que veíamos en San Juan, que entienda el mal como una fuerza contraria al bien. Entonces Correcto. uno tiene que entender esto como que el mal, hay que recordarlo, no es un rival del bien, ni es una fuerza que puede derrotarlo, sino que es una carencia, es una desviación. Mm, El bien en ese sentido, igual que la luz que ilumina, es algo activo, mientras que la tiniebla, o sea, el mal es pasivo, es un padecimiento que es producto de un distanciamiento. ¿Ya? exacto, sí, muy, muy Eso hay exacto que como tenerlo lo muy redactaste presente. aquí, sí. Claro, el mal es algo pasivo porque claro, es una pérdida de actividad, porque la actividad perfecta se adhiere al bien. Entonces no es que adherirse al mal sea una actividad agregada, es una actividad sustraída, claro, digamos. Eh, el alma entonces se deja llevar por un bien inferior y entonces pierde de actividad, pierde de intensidad, pierde de ser, en definitiva. Francisco. Ese punto me parece súper importante porque también es algo que parece que retoma San Agustín, no sé, en su lucha Sí, con el maniqueísmo, porque Mm, ya se supera la idea de que hayan dos fuerzas contrapuestas que están como en pugna eterna y se entiende ya de que el mal es simplemente parte de la creación. Por ejemplo, está la serpiente que introduce el pecado, por ejemplo, y todo eso es parte de la creación. Por lo tanto, el bien es muchísimo más grande y más potente que el mal que está circulando en el mundo, por decirlo de una forma. El mal está circulando en el mundo, entre la humanidad, pero el bien es muchísimo más grande y más potente, por decirlo de una forma. claro, porque el bien, claro, como lo dirá después Agustín, el bien propiamente es sustancia, ¿no? En Lo cambio, otro claro, que, cuando yo digo que quiero el mal, en realidad no es que quiero una sustancia llamada mal, sino que quiero menos el bien, ¿no? claro, Eh, habría una desviación porque el bien está puesto de por sí ya. Dios hace su creación buena, lo que crea Dios es bueno. Entonces, eh, el que el alma pueda, está programada para dirigirse al bien y en su libre albedrío puede equivocarse y desviarse. Entonces, el problema va por ahí, no es que haya un mal, el problema es que hay una desviación del alma en su dirigirse a aquello que ya está puesto ahí para ella. claro, es el dirigirse propiamente, el mal dirigirse, ¿no? Que es el mal. Bueno, y eso ambos, tanto Orígenes como Agustín, ambos lo aprenden de los platónicos, ¿no? O sea, es un punto fuerte, un punto sólido que aprenden del platonismo. Y el platonismo mismo, los mismos platónicos oponen estas doctrinas a la doctrina gnóstica claro, dualista de los gnósticos y de los maniqueos, ¿no? Bueno, de hecho, los propios neoplatónicos escribieron explícitamente contra los gnósticos en este sentido, para defender el libre albedrío y refutar la idea del mal como, claro, como sustancia, ¿no? Mm. Oh, pero aquí evidentemente está dicho bastante explícitamente lo que yo resumía antes, entonces que esto que está subrayado en amarillo, a partir de esto, es decir, a partir de estas diferentes opciones de los intelectos, el creador ha acogido ciertos gérmenes y causas de la variedad, o sea, en otras palabras, Dios creó las formas animales o vegetales y todo lo que hay en el mundo para acoger, para darle una casa, diríamos, a cada uno de los intelectos que caían según diferentes grados, ¿no? Entonces las cosas creadas materiales no son parte del plan inicial de Dios, como creadas como según la interpretación natural digamos, literal del texto del Génesis. Dios creó el cielo, la tierra, los animales, los astros, los peces, los cuadrúpedos, todo eso porque Dios lo quiso crear, ¿no? En cambio, para Orígenes es una creación en doble etapa. Primero crea los intelectos y después, como remedio para los diferentes grados de caída, crea los diferentes
digamos, cuerpos animales, partiendo por el cuerpo humano como lo vemos ahora, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo humano como lo vemos ahora no es creado originariamente por Dios, es una casa que se le da una especie de reformatorio, ¿cómo se llama? Donde van las personas que cometen algún crimen, ¿no? Necesitan ir a una casa donde ahí tienen su lugar donde pueden, diríamos, volver a como reeducarse, ¿no? Entonces, este lugar es como, este cuerpo que tenemos es como un lugar de reeducación, en que el alma tiene que, entonces, como rehabilitarse, ¿no? Brian. Sí, tenía dos preguntas. ¿Orígenes no ve la creación como algo bueno entonces? Es buena, sí, pero buena en dos niveles diferentes. Claro, porque la creación de los intelectos es buena, sencillamente buena, absolutamente buena. Pero la creación del mundo material es buena como remedio. Así como puede ser bueno un sanatorio, o es bueno un hospital, porque digamos, dada la enfermedad, es bueno que haya un hospital, ¿no? Pero no porque, digamos, no porque la enfermedad sea algo bueno, ¿no? Entonces, claro, es buena la creación, pero como remedio. Es una bondad, la creación material me refiero. La creación del mundo material es buena como remedio, diríamos, ¿no? Entonces, presupone una caída, presupone que el alma cae, ¿no? Un poco análogamente a como dice, claramente está el influjo del Fedro de Platón, ¿no? Cuando se dice que el alma que vuela en el cielo, que estaba en la llanura de la verdad, ¿no? Pero de pronto uno de los caballos se portó así mal, entonces, y el auriga se desvió y entonces finalmente quedó en este, claro, en este cuerpo. No es exactamente igual, ¿no? Pero hay un claro influjo, ¿no? Hay una caída en el ámbito de la criatura espiritual y el mundo material es un mundo creado como reformatorio, diríamos, como sanatorio, como una especie de gran, como diríamos, de gran hospital, ¿no? Donde uno está, pero tiene la posibilidad de volver entonces a la salud. Un detalle importante, cuando uno lee Orígenes puede confundirse, porque Orígenes también dice que solamente Dios, en estricto rigor, es inmaterial. Cuando Dios crea los noes, los intelectos, esos intelectos los crea igual con una especie de vehículo material, ¿no? O sea, ese carro que dice Platón, ¿no? Igual es algo material para Orígenes en el cual el intelecto, el auriga, viaja. Entonces es algo material, pero no hay que confundir llamémoslo así, cuerpo etéreo que tiene el alma previa a la caída con el cuerpo material propiamente tal que es el que vemos y tocamos ahora, ¿no? Y entonces también, bueno, evidentemente eso después lo encamina a una interpretación particular de la resurrección, porque cuando el mensaje cristiano dice que resucitamos, pero en esta visión no es tan fácil hacer encajar la, la resurrección de este cuerpo tal como lo vemos y tocamos, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de ambigüedad también en Orígenes, ¿no? ¿Qué es exactamente la resurrección? Es simplemente recuperar, o sea, vivir eternamente con ese cuerpo etéreo que teníamos. ¿Qué pasa exactamente con este cuerpo material que vemos aquí? No es excesivamente claro en Orígenes. ¿Qué decía? Ah, no, Brian, no sé si levantaste de nuevo la mano, ¿era la de antes? No, tenía una segunda pregunta. Ah, ya. Usted dijo que incluso las plantas eran nus caídos, toda la creación más allá de los seres humanos, a lo que se refiere, oh, perdón, a ver, en una parte hablaba de la diversidad que se producía por las distintas decisiones que se tomaban por el libre albedrío. Mm. Eh, y esa diversidad no solamente se refiere a los cuerpos humanos, se refiere a todo lo material. Que yo sepa, Ahí es él oscuro, nunca dice hasta ese punto es explícitamente oscuro. que, claro, nunca dice explícitamente que hay intelectos, por ejemplo, en las plantas o en los animales, pero sí dice explícitamente que hay intelectos en los astros. Por ejemplo, para él el Sol y la Luna son intelectos
como superiores a nosotros, pero claro que tienen una caída inferior a nosotros, por eso están en el cielo. Son superiores a nosotros, pero también son espíritus atrapados, o sea, noes atrapados en cuerpos, en cuerpos materiales, aun cuando para él la materialidad de los astros es superior, es una materialidad como de un nivel superior al cuerpo humano que vemos. Eso sí lo dice explícitamente. Claro, el hecho que en cambio que se encarnara un nus en un animal o una planta, eso no lo dice explícitamente, no. Claro, en base a un pasaje como este podría pensarse que lo pensó, pero yo creo que no se atrevió a decirlo, porque eso, claro, digamos, porque la refutación de la reencarnación en animales había sido refutada en el ámbito cristiano desde los primeros tiempos, la vemos claramente en Justino, ¿no? Ese pasaje que leímos de Justino se refuta la reencarnación, bueno, se refuta la preexistencia y la reencarnación en animales, ¿no? Entonces, claro, ya era como tradicional refutar eso, yo creo que él eso no se atrevió a decirlo, pero yo no excluiría que lo haya pensado porque es coherente con lo que dice acá, ¿no? Porque ha acogido ciertos gérmenes y causas, ¿no? Pareciera decir que, claro, que todos los gérmenes, todas las formas de vida de la naturaleza de algún modo son creadas para poder encerrar, para poder darle una casa, aunque provisoria, a un nus, ¿no? Entonces sería coherente con el sistema. Francisco. Respecto a eso mismo, también podría interpretarse en términos de que si bien si bien, por ejemplo, no es que el nus se decaiga o se enfríe en forma de un animal concreto, sí podría quizá interpretarse que dentro de la creación los animales y distintas criaturas son resultados de formas en las que el nus está decaído en el mundo, por decirlo así. Por ejemplo, en las funciones geométricas, moleculares, por ejemplo, vemos que hay geometrías, armonías, vemos que hay, como incluso al estilo de los sólidos platónicos, vemos que hay geometrías funcionando, que hay matemática en las relaciones de ciertos elementos, que podríamos decir que son noéticas y que permiten que se generen seres, por decirlo así. Entonces podríamos quizás decir que hay nus enfriado o decaído en la creación que permite que se generen animales porque hay ciertas armonías que son propias noéticas que están ahí, dadas, y que permite que se enlacen entre ellas y que hagan estas armonías que resultan en seres armónicos, con cuerpos armónicos. Sí, creo que sí, que se podría decir eso efectivamente. Sí. Bueno, y en todo caso, todo ello, evidentemente animales, plantas, todo eso sirve para crear el ambiente, digamos, evidentemente la creación material, en función, ¿no? Evidentemente, de la recuperación de los noes. Entonces, toda la creación material puede decirse que es creada en función, llamémosla así, pedagógico-terapéutica, digamos, para que se arme como un recorrido terapéutico para que los noes puedan volver como a rehabilitarse algún día, ¿no? Aunque sea en un lejano futuro. Bien, vamos a tener que despedirnos porque ya son 5 para las 12 y allá tengo otro grupo esperando. ¿Quieres seguir la próxima semana, profe? Voy a pensarlo en base al tiempo que nos queda, si Ok. continuar con Orígenes, que igual es muy interesante, o en cambio hacer otra lectura. Súper. Bien, un gusto. Muchas gracias entonces a Agustín Sí, y muchas gracias a Agustín. todos por la Gracias. participación, por las preguntas Gracias, y, profe. nos vemos pronto. Gracias, Agustín. Espero que en vivo, sí. O Que sea, tengan. en persona. Chao, gracias. Cuídense, Chao. chao.
Espera que voy a detener la grabación. ¿Cómo se hace? Siempre se me olvida. Aquí, pausar grabación. No, detener grabación. Ahí.